There's no time to waste. 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 Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Plática con Amigos. Bienvenidos, buenas tardes. Un gusto, como siempre, Pastor, tenerte aquí. Igualmente, para Rodrigo. conocer más y más de realmente pues, estos temas tan interesantes que yo creo que en algún momento, pues no sé si alguien se los ha preguntado o no, pero por lo menos sí tienen como mucha curiosidad, ¿no? Claro, claro. Quedamos de platicar en el tema de, pues un tema muy fuerte, ¿no? Como estaba platicando el tema de qué hay después de la vida, ¿no? O Sí. sea, o qué pasa cuando fallecemos, cuando morimos. Fíjate que haciendo reflexión mucho en esta pregunta, yo creo que esta pregunta, la respuesta determina mucho el comportamiento que tengas en esta vida, ¿no? O sea, si yo creo que me muero y nomás no pasa nada, pues con permiso a darle rienda Claro. a la vida, porque pues Claro. así que, ¿cómo había un chiste que decía el que a esta vida vino y no tomó vino y no quién sabe qué tantas cosas, qué carambas vino, ¿no? Ajá. Yo creo que es como Sí. algo parecido, ¿no? De hecho, el apóstol Pablo hace referencia a esa pregunta que si no hay resurrección de muertos, porque bueno, vamos a hablar un poquito de la resurrección, dice en forma hipotética que si no hay resurrección de muertos, pues bebamos y comamos, ¿no? Sí. Mira, Tiene que ver, ¿no? Sí. Pero efectivamente la Biblia enseña de que dice, por ejemplo, Hebreos 9:27, que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es una revelación ahí muy interesante en Hebreos 9:27, te lo voy a leer. Sí, dice claro. así, porque está establecido, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, este versículo destruye todo concepto de conceptos de que encarnas en otra especie o Claro. este tipo de filosofías, sobre todo orientales, ¿no? Es evidente que para tanto creyentes como gente que no es creyente, la Biblia enseña de que después de esta vida tenemos que dar cuentas y ahí se va a definir nuestro destino. Así que no es un mito, no es mitología, no es una historia de a ver qué va a pasar, ¿no? La Biblia enseña la razón de que todos los hombres después de esta vida tienen que dar cuenta a su Creador. Y la Biblia enseña de que la muerte, a la cual todo hombre tiene que llegar tarde o temprano, pues es consecuencia del pecado de Adán. Es una herencia que tenemos cuando Dios le dijo a Adán que si desobedecía iba a haber muerte. Empezó con una muerte espiritual, que fue separarse de Dios, pero continúa con una muerte física. Y a partir de ahí se echó a andar el reloj del hombre y pues se empiezan a acabar los años, ¿no? Porque al principio me acuerdo que, bueno, al principio en Génesis ahí te va diciendo, ¿no? Por ejemplo, va hablando de la genealogía y de repente ves personas que dicen, vivió, no sé, por ejemplo, 700 años Sí. y murió o sea, tenían mucha vida, ¿no? Eran muy longevos y después del diluvio, por el mismo pecado, es un castigo muy triste. El mismo pecado y el hombre está habituado hacia el mal. Dios recorta la edad del hombre. O sea, no nada más se echó el reloj, la cronología del hombre al tener que morir, porque originalmente Dios no quería que muriera el hombre. Claro. ¿Qué es el envejecimiento sino la muerte de las células? ¿No? Entonces, mientras más grandes somos, pues nuestras células y nuestro organismo va muriendo poco a poco hasta que ya no puede aguantar más. No era plan de Dios esa muerte, pero cuando entró el pecado en el ser humano, empezó ese reloj.
pero todavía el hombre siguió pecando delante de Dios. Entonces, después del diluvio era tal el pecado que entonces Dios acorta esas épocas longevas a menos de 120 años hacia abajo, ¿no? Entonces, eso es muy triste. Ahorita que lo escuches, claro, ahorita que te escucho yo creo que para ustedes, si nunca han escuchado de la Biblia, escuchar palabras como pecado Sí. o como castigo de Dios se ha de escuchar como muy de, uy, qué malo Dios, ¿no? Por así Sí, decirlo. sí. Pero yo les recomendaría que sí investigaran un poquito más, porque sí, cuando te das cuenta de que es pecado, sí sabes que sí lo tienes, o sea, pero se tiene que entender mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí yo me acuerdo que cuando a mí me hablaban de es castigo de Dios, es pecado, yo decía, hijo, pues ¿qué habré hecho yo si yo tan bueno? El pecado, la palabra pecado en su etimología bíblica significa fallar en el blanco. Fallar en el blanco. Es decir, conforme a lo que Dios quiere, fallamos. Y tú puedes imaginar esto como un tiro al arco y flecha, ¿no? No le dimos al blanco. Ok. ¿No? Entonces, cuando el hombre peca, es que falló en el blanco, no le atinó a los mandamientos de Dios. Ese es desde el punto de vista etimológico. Muy bien, para que lo escuchen, ¿no? Porque si escuchan esta parte de pues de pecado, de castigo, es porque hay algo que, como dices, fallamos, o sea, erramos, lo hicimos mal. O sea, la palabra es lo hicimos mal. O sea, y no es cuestión híjole, pues, ¿sabes qué? Ese sería como para otro. ¿No? Hay mucho, es para mucho, pero bueno, la consecuencia del pecado, de hecho el Nuevo Testamento dice que la paga del pecado es muerte. Así que la muerte empieza en el ser humano por el mismo pecado. Al mismo tiempo esto nos habla de un Dios o de un ser que rige moralmente a sus criaturas. Claro. O sea, no estamos sin rendir cuentas. Y si pensamos en un Dios justo, pues tenemos que asumir el concepto de castigo por la misma justicia y limpieza de Dios. Claro. Porque si Él no castigara, entonces Él sería muy injusto. Claro. ¿No? Entonces va intrínseco el que Él sea justo, el que sea santo, el que sea amoroso, y por eso hay esa necesidad de castigo. Pero nuestros amigos que nos están viendo pueden decir, bueno, ¿y qué culpa yo tenía que Adán pecara y yo qué culpa tengo? Sí, ¿no? Esa es una pregunta bien natural en mucha gente. Bueno, Adán era el representante de la raza humana en ese momento. Pude haber sido yo, pudiste haber sido tú, pudo haber sido cualquiera del auditorio. Era el representante. Es como cuando vemos un partido de fútbol de México y se va al Mundial y pierde México. Sí, no. Perdiste tú, porque era tu representante de país, ¿no? Claro, a veces decimos, ganamos y perdieron, ¿no? No se vale decir eso. O sea, es el representante. Y Adán es el representante, pero Dios en su justicia es muy interesante porque dice, por ejemplo, Romanos capítulo 5. A lo mejor ya me estoy desviando del tema. Sí, vamos a ver, entonces quedamos primero. La pregunta, porque si no nos vamos a desviar mucho, la pregunta es, ¿qué pasa después de que morimos? Y la respuesta, fíjate que hay algo me gustaría decir algo que es muy común, que es, la respuesta te la puedes inventar tú, puedes creerle a alguien que no sabes de dónde lo dice, o mejor te vas al manual que es del creador. Te voy a decir por qué es algo muy curioso, porque no por el hecho de que yo crea que cuando me muera me voy a ir al cielo, así va a ser. O sea, a lo que yo me refiero es ¿por qué? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo sustenta? ¿Quién te lo sustenta? O sea, ¿quién te lo prometió? Porque entonces, si es cuestión de yo creer, no, pues yo creo que no. Yo creo que me voy a vivir muchas vidas y de aquí me voy a ir al espacio. Y cada quien puede creer lo que quiere. Y ese es un error grande, porque tenemos que creerle a este Dios que es el que está rigiendo nuestra vida moral en la tierra y después de la tierra. Exactamente. ¿No? Nada más déjame leer Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Ahí está. Por tanto, refiriéndose a Adán, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en el versículo 17 dice así, dice, por si
el pecado de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Entonces, Dios no ha sido injusto, porque así como uno representó a la raza humana para morir, Cristo, en la justicia divina, manda un solo hombre, su Hijo, sin pecado, para que a través de él seamos salvos y no llevemos la consecuencia del pecado. Dice, mas reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, este es Adán, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Qué hermoso. Así que entonces no ha sido injusto. Por eso cuando dicen, oye, pero ¿yo qué culpa tenía de Adán? Sí, ninguna. Por eso Dios envió a un solo hombre, que es Jesucristo, para dar vida. ¿No? Qué bueno. Entonces, Claro. pero es lo que quería hacer énfasis yo es que entró el pecado en el mundo, entró la muerte por el pecado. Entonces, pues evidentemente es un hecho de que todos hemos pecado, nos vamos a morir físicamente todos, pero lo que le decíamos hace un momento en Hebreos 9:27 está establecido a los hombres, que mueran una sola vez y después viene un juicio que determina a dónde vamos. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Es aquí donde vamos. Oye, Ajá. podríamos partir porque por lo que estábamos platicando, creo que es, o sea, si nos pusiéramos a hablar de todos, por ejemplo, es, oye, ¿y a dónde voy a ir yo? ¿Y a dónde va a ir los musulmanes? ¿Y a dónde van a ir los no creyentes? Creo que nos tardaríamos muchísimo tiempo. Sí. No sé si creo que damos o lo podríamos poner solamente o de inicio es, ¿qué pasa cuando un creyente, o sea, alguien que aceptó a Jesucristo como su Salvador, ¿qué pasaría con él? O sea, sí vamos a platicar de eso en este momento. Perfecto. Sí, bueno, puedo platicar todo Sí, lo no, que porque es quieras, lo que te digo, todo lo porque que- si no, y es que es muy interesante, ustedes no saben, pero la última vez nos quedamos platicando un rato y es mucha, ¿no? Porque tienes que ver en historia, tienes que ver en tiempos, tienes que ver antes, por eso, o después de Cristo. Tenemos que ver muchas cosas. Después de la venida de Cristo, o sea, hay muchas cosas que ver. Sí. Entonces, yo creo que Sí, primero pues es- partiendo de una pregunta muy básica, bueno, evidentemente el concepto de muerte y de resurrección era algo que se manejaba en el Antiguo Testamento. Cristo no se opuso a esa doctrina que se enseñaba en su época, que venía de la cultura judía, de la religión, de su misma Biblia, donde dice que algunos resucitarán para vida y otros resucitarán para muerte. Es decir, la Biblia nos dice, no hay puntos intermedios. O vas a estar en un lugar disfrutando la compañía de Dios, disfrutando el gozo como nunca lo hemos imaginado, disfrutar el consuelo. Hay muchas partes de la Biblia donde dice que no habrá más lloro, ni tristeza, ni dolor, ni enfermedad, porque vamos a estar con el Creador, vamos a vivir, a disfrutar, que ese era el plan original, o es el plan original de Dios, habitar, cohabitar con el ser humano, ¿no? Claro, este plan que está desde el principio de Dios, Dios le da libre albedrío al hombre y deja que él decida si él comparte los planes que él tiene con nosotros y nosotros con él, y tomamos la decisión de seguir a Cristo. Entonces, el concepto de muerte y resurrección existe desde el Antiguo Testamento. Pasajes, por ejemplo, Génesis 12, a Abraham se le hace la promesa de la tierra que adquiriría, y se le hace la promesa de una nueva nación. Y se le dice ahí en Génesis 12, y después tú vendrás a tus padres en buena sepultura. Entonces ese concepto nos habla de que Abraham sabía que iba a morir, pero él seguía existiendo. Cristo mismo dijo que él era Dios de vivo y no de muertos. Nunca habéis oído, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No dice, yo era el Dios de Abraham, yo era el Dios de Isaac, yo era el Dios de Jacob, porque ellos ya se murieron y ya no tienen nada que ver. Porque ese es un concepto que mucha gente tiene en la actualidad. No, en esta vida te mueres y se acabó todo. No es cierto, no, eso no enseña la Biblia. Y va a ser muy triste y muy lamentable que al final te des cuenta que no se acabó todo.
pero sí determina dónde va a estar tu destino. Ah, claro, ¿No? sí, Entonces, por supuesto. entonces, el concepto de muerte, resurrección y estar con Dios. Ahora, el otro lugar es pues lo que se conoce el lugar de los muertos. En el Antiguo Testamento se conocía como el Seol, en hebreo, Seol. el Seol, a lo mejor han oído ese término, o en el Nuevo Testamento, recordando que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es el Hades. El Hades. Seol y Hades es lo mismo. De hecho, en la traducción de la Septuaginta, que fue una Biblia, es traducida del hebreo y del arameo, que ya estaba dejando de usarse ese lenguaje, que es con que es escrito el Antiguo Testamento. Los esenios traducen con un grupo de 70 personas, pues se llama la Septuaginta, y traducen de esos idiomas que estaban ya no tan comunes a usar el griego, que era el idioma conocido en esa época. Jesucristo utilizó esa versión de la Biblia, digamos, la Septuaginta. Entonces, en el griego se traduce la palabra Seol como Hades, ¿no? Entonces, y el Hades es el lugar de los muertos. El lugar, y es muy impresionante, y a lo mejor valdría la pena platicarlo en esta tarde, porque Jesucristo nos corre el velo. Cuando viene Cristo, Cristo utiliza la enseñanza que su Padre, que Dios había dado, pero nos revela nuevas cosas. Entonces, por ejemplo, en Lucas capítulo 16, Él nos habla del lugar de los muertos a través de una historia. Ahora, el pasaje de Lucas capítulo 16, que es conocido como el rico y Lázaro, no es una parábola ni una metáfora. No. Porque dentro de la metáfora o dentro de la parábola no se utilizan nombres propios. Okay. O sea, una parábola es el sembrador salió a sembrar. ¿Cómo se llama el sembrador? No importa. Es una parábola. Pero en este caso no es una parábola, no es un cuento, no es una fantasía. Es una historia que Jesús, como el Hijo de Dios, sabe que existió. Un hombre llamado, llamado Lázaro, perdón, el rico, y Lázaro, que era el pobre. Esto no significa que la pobreza está ligada a un bienestar espiritual. Sí, claro. ¿No? Pero lo que sí está ligado es ese corazón injusto, ese corazón duro, ese corazón de falta de amor a alguien con necesidad. Pero no está hablando de pobreza o riqueza. Pero dice Lucas 16, voy a leerlo, desde el 19, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Es un hombre con recursos, ¿no? No es malo tener recursos. La Biblia no está en contra de la gente que tiene recursos. Claro. Eso no está mal. Dice, versículo 20, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Aquí lo que Cristo quiere señalar es la insensibilidad del hombre rico ante alguien que estaba en su puerta. Claro. Que habla del corazón, no de la riqueza, ¿no? Dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. O sea, es una historia real que Cristo nos dice. Esto pasa en el mundo. Gente injusta que tiene y no ve por el corazón de la gente. Dice 22, aconteció que murió el mendigo, y aquí viene el concepto, ¿qué pasaba con la gente en el Antiguo Testamento? ¿Qué pasaba con la gente? Dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, o el Seol. Ok, ¿Sí? ese es el seno. Ese es el Seol o el seno de Abraham. Ahorita vamos a ver cómo esto cambió para el Nuevo Testamento. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Aquí vemos que no hay concepto de purgatorio. El purgatorio no es una doctrina bíblica. El purgatorio surgió en alguno de los concilios del Vaticano en el siglo XIV.
Y muchos piensan que obedece a la influencia que pudo haber tenido Dante Alighieri en su novela de la Divina Comedia, que fue en el siglo XIV, en la Edad Media, ¿no? Entonces, hasta ahí se conoce y Dante escribe acerca de los círculos y la purificación, bla, 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 bla. El camino de los 7 infiernos. Exactamente, ¿no? Pero eso era una novela. Pero la Biblia no habla de purgatorio, por ejemplo. Es muy interesante, pero hay que estudiar, ¿no? Hay que leer, no hay que quedarse por sentado. supuesto. Porque pasa mucho otra vez, por ejemplo, es lo mismo. Ahorita ahí se quedaron con una verdad que sacaron de una novela. Sí, ¿no? sí, pero entonces hay que estudiar la Escritura. Sí, exactamente. Claro, dice el Señor Jesús que al que se le da mucho, se le va a pedir mucho, y al que se le da poco, se le pide poco. Hoy tenemos acceso a Biblias, hasta por electrónicas, en las tablets hay Biblias, pueden descargar una Biblia. En el siglo XIV no había Biblias, había que tener mucho dinero para tener escritos, y todavía estaba por venir, apenas iba a venir lo de la imprenta de Gutenberg. Entonces la gente no tenía acceso a esta información, estaba en manos de unos cuantos. Entonces, bueno, eso es importante también decirlo. Pero hoy somos más responsables, porque hoy tenemos Biblias. Bueno, entre comillas, somos más responsables, ¿no? Sí, no, sí. Igual también la tenemos y si no la leemos. Bueno, pero es responsable porque ahí la tienes. Sí. no como hace, Sí, pero bueno. sí, no como antes, claro. ¿No? Sí, entonces, sí. Entonces dice que había algo. Nos narra aquí, me voy a ir más rapidito por tiempo, pero dice que el Hades estaba dividido en dos partes, en el Hades mismo o en el seno de Abraham. Y nos dice que había un valle que ni la gente de allá podía pasar para acá, ni la gente de acá podía pasar para allá. Se le llama seno de Abraham o el paraíso. En el seno de Abraham o el paraíso. No es el cielo. Era un lugar, muchos estudiosos dicen que en la tierra, en el centro de la tierra. Como transitorio, podríamos decir. Es transitorio para los que están en el paraíso del seno de Abraham. Ok. El Hades ahí estaba. Voy a seguir leyendo, así dice. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Importante palabra. El Hades o el lugar de los muertos o el Seol, hay tormento, hay dolor, hay una angustia que en estos momentos nadie en esta tierra se puede imaginar. ¿No? Dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, que es el padre de la fe, un hombre que confió en Dios, un hombre que, como nos revela el Nuevo Testamento, fue hecho justo por la fe. Porque desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento lo que nos hace justos es la fe. Y Abraham le creyó a Dios y fue justificado, dice Pablo. Así que este hombre era un hombre de fe. Y dice la Escritura que que el mendigo, que el mendigo llamado Lázaro también estaba con él. Pero interesante que el rico que estaba en tormentos y sufriendo los podía ver de lejos. Entonces, en un principio se podían ver, mas no se podían mezclar. Interesante. Claro que ¿No? sí, súper interesante. Y dice, versículo 24, entonces él, Lázaro, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, al mendigo, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Muchas cosas podemos ver. Número uno, podemos ver que pueden identificar. Abraham había vivido muchos años antes que estos dos personajes, pero aún el rico podía identificar quién era Abraham. Ok, estamos hablando nada más del seno de Abraham. Nosotros es otra historia. Sí y no, porque la gente que muere sin Cristo va a encontrarse con el rico. Ahí, en el Hades, o en el lugar de los muertos. Ok. ¿Sí? Es un lugar que dice ahí
que es atormentado en llama, hay una llama. Ahora, no me atrevo a decir infierno, porque dice la Biblia en Apocalipsis, me parece 21, que la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego. Ok. Esto es después que venga el juicio. Pero mientras, ¿a dónde va una persona que no tiene a Jesucristo y ha confiado en su perdón y en la sustitución de su pecado? Al Hades, a la muerte, podemos decir el infierno. De hecho, hay traducciones que así lo dicen. Pero siendo más conservadores y más exactos, es este lugar del Hades. Ok. Podríamos llamarle como un tipo infierno en la tierra. Es infierno y está en la tierra. Infierno en la tierra. Y de ahí, pero también es un lugar transitorio. ¿O no? Ese sí llevas para. Ese es para allá, pues ese es. Lo que va a pasar es que todo eso, así completito, va a echar al lago de fuego. Pero esto es después del juicio, para que la gente entienda y de primera mano de parte de Dios sepa por qué está ahí. Por eso podemos decir que es el infierno. Hay por ahí algunas investigaciones, me parece que leí, no sé qué tan verídico sea, tengo que hacer la anotación, pero me parece que en Rusia o en algún lugar por allá hicieron excavaciones geológicas y metieron micrófonos a no sé cuántos metros hacia abajo, sin llegar a que se derritiera, por supuesto, y llegaron a oír lamentos. Wow. Entonces, la Biblia sí nos enseña que el infierno está en el centro de la tierra, o este lugar. Yo sé, se oye muy difícil, o es muy difícil hablar de esto, ¿no? Porque casi todo el mundo quisiéramos escuchar de, no, los buenos, o sea, casi los que creen se van al cielo y los demás no. No, sí hay un... Sí hay un lugar, y hoy en este preciso momento hay gente que está sufriendo. Y ya no hay vuelta de hoja. Por eso es lo grande de ver. Y además todos teníamos, para allá íbamos todos. Todos íbamos para allá. Pero gracias a Jesucristo que nos salvó de ahí. Eso es lo que significa la palabra me salvó. Wow. ¿Sí me explicó? Sí, pero yo creo que, bueno, yo que soy creyente, se me hace tan increíble, es como, híjole, es que si no estás agradecido por eso, ¿por qué otra cosa? Ya no necesitas más de Dios. Si Dios en toda nuestra vida nada más se hubiera salvado de este lugar, no necesitamos nada más. Sin embargo, la gracia aún nos sigue bendiciendo con salud, con alimento, con muchas cosas. Así que concentrémonos en la salvación en Cristo Jesús. Claro. ¿No? Por supuesto. De esto nos salvó, pero la gente no lo ve, no lo entiende. Pero esto es una historia que Jesús mismo está contando y vemos cosas como, por ejemplo, que hay memoria. Este rico podía identificar quién era Abraham y quién era Lázaro. Por ejemplo, tú y yo en el cielo nos vamos a identificar, sí, claro. a poder decir, oh. No, y va a haber una especie de discernimiento espiritual. Por ejemplo, hay un pasaje en la Escritura donde el Señor Jesús viene lo que se conoce como la transfiguración. Los apóstoles, bueno, principalmente Jacobo, Juan y Pedro, tienen el privilegio de ver esa transfiguración de Jesús. Y dice la Biblia que ellos identificaron a Elías y a Moisés, que se apareció con Jesús. Y ellos, sin conocer a Elías y a Moisés, identificaron. Y en esa época no había fotos o perfil de Facebook. No existían ni perfiles ni nada de eso. Así que ni fotos ni nada. Bueno, entonces vemos que en este lugar tienen memoria tanto el rico, y sabe quién es Abraham, sabe quién es Lázaro. Vemos también que tiene sentimientos y tiene tormento porque está en llama. Pero Abraham contesta algo interesante. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibisteis tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado. Así que en ese momento el seno de Abraham era un lugar de consuelo, el paraíso.
era un lugar de consuelo, a donde iba la gente que había confiado en Dios. Ahora, ¿pero por qué estaba este lugar? Ahorita lo vamos a ver. Dice 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Entonces estaba esa cima. Ahora, ¿qué pasó con ese lugar del seno de Abraham o el paraíso? Interesantísimo. Cristo, cuando murió, fue a ese lugar a predicar. ¡Wow! Cristo fue a ese lugar a predicar. Déjame, me parece que está en Al paraíso. No. A la parte. a la parte donde se estaban condenando. O sea, es como decir, todavía querías seguir salvando. Porque... No, simplemente decirles por qué no me creyeron. ¡Wow! ¿Por qué no me creyeron? Porque ya no hay, una persona que muere, ya no hay nada que hacer. Por eso la oportunidad está en los años que Dios nos da aquí. ¡Wow! Y creo que son suficientes, son toda una vida. Por lo menos, fíjate, toda una vida solo para reconocerlo, solo. O sea, nada, no sé, de toda nuestra vida, de todos los años es... ¿Cuánto nos...? Ay, perdón, es que estoy en shock porque es... O sea, ¿qué te gusta? Una hora para poder recapacitar en tu vida, hacerte esta pregunta. ¿Sabes qué? Ahorita me acordé de algo, de una frase, no me acuerdo quién fue el que la dijo. ¿Cómo se llama el escritor de Narnia? C.S. Lewis. C.S. Lewis, ¿no? Que él dijo, si el cristianismo... no es cierto, no tiene ninguna importancia. Pero si es cierto, no hay nada más importante en la vida. Así es. Así es. Wow. Sí, deja ver dónde está, pero nos habla la Escritura, por ejemplo, Efesios capítulo 4, nos dice o nos revela algo, es un pasaje que muchos creyentes se saben, pero no se han detenido a leerlo. Dice... un Señor, 4:5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí versículo 8, mucha atención. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad. Llevó cautiva la cautividad. Él descendió y dio dones a los hombres. Y versículo 9 nos hace esa pregunta. Y eso de que subió, ya leímos subiendo al alto, llevó cautiva la cautividad. El mismo Pablo en el versículo 9 se contesta aquí en Efesios. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. Claro, es como decir, si está subiendo, tuvo que haber estado abajo. ¿Y qué hizo? Llevó cautiva la cautividad. Es hasta que Cristo resucita que se lleva a toda la gente que estaba en el seno de Abraham a la presencia de Dios. Wow. Porque es a través de Él y solamente de Él que su sacrificio en la cruz del Calvario podía hacer perfectos a la gente. ¡Qué increíble! Es que todavía falta muchísimo. Te dije que era un tema muy complicado. Mira, yo creo que lo vamos a dejar hasta ahorita aquí, por tiempo, porque si no nos extendemos mucho, pero yo creo que da para más. No creo que con esto nos quedemos. Yo creo que vamos a tener que hacer otra plática la próxima semana para continuar en sobre este tema que es muy interesante y yo creo que es... Pues bueno, yo creo que desde que me convertí en lo particular es como mi mayor miedo el de que la gente se salve. O sea, porque como ustedes están viendo, es muy importante. O sea, no es un juego y no es algo como de dejar a la ligera y decir, bueno, no pasa nada con él. O sea, no, sí va a pasar. Sí pasa. Entonces, yo creo que como resumen hasta ahorita nos estamos dando cuenta de que la Biblia nos dice sí a dónde vamos a ir, o sea, sí hay un lugar, o sea, claro. Sí hay un infierno, sí hay un cielo. Es muy interesante ver cómo está compuesto. Por ejemplo, esto que vimos del senador es interesantísimo y hay que tener mucho cuidado
pues no sé si poner a dónde vamos a poner nuestra atención, o es que yo creo que A eso vino Jesús. es la máxima. Yo no quisiera dejar el video sin decir. Una vez le tocó predicar a Moody en Chicago y él tenía una campaña de 3 noches de predicaciones. Y él había pensado en la última dar el mensaje de salvación. Pero resulta que en la segunda noche vino el incendio más grande en Chicago y ya no pudo terminar. Wow. Y él se arrepintió mucho de no haber puesto el mensaje de salvación. Sí, Así claro. que, entonces yo no sé qué vaya a pasar de aquí a una semana. Sí. ¿Sí me explico? Sí, por Entonces supuesto. sí quisiera decirle a nuestro auditorio en esta tarde lo que nos dice la Escritura en 2 de Corintios 5, que tiene que ver con esto. Y yo no sé si puedan ver el video, ojalá sí, se animen a verlo, no se espanten, pero yo no sé qué pueda pasar, pero sí quiero decir lo que dice en 2 de Corintios 5, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió, Cristo, por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que vivimos ya no vivamos para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. La única manera de reconciliarse con Dios es confiando en el perdón que Cristo da, y esa es la razón por la que Cristo murió. A Dios no se le escapó que crucificaran a su Hijo. Él fue voluntariamente para que si tú o cualquier persona confía en Jesucristo, es la única forma de reconciliarte con Dios y no ir al lugar de tormento. Y eso es una decisión personal y que uno debe de pedírsela a Dios. Y ahí, en ese lugar, tienes que pedirle a Dios, Dios, quiero reconciliarme contigo a través de Jesús. Y por eso a ti te preocupa tanto ahora. ¿Por qué? Porque nos ha dado el ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esa es la razón. Ay, pues por favor, ahora sí que pongan, más bien, hagan esa pregunta y tomen una decisión. Yo creo que en serio no hay nada más importante y ojalá, como dice el pastor, no sea nunca es demasiado tarde para hacerse la pregunta y empezar a tomar un rumbo. Como dice aquí, es nueva criatura eres, no es necesario que seas perfecto. Yo creo que... No, de hecho, si fuéramos perfectos, ¿para qué necesitamos a Cristo? Ese es el punto. No necesito. Ese es el punto. Jesús dijo que los enfermos son los que necesitan el médico, no los sanos. Perfecto, pues vamos a quedar entonces nosotros, Sí. yo creo que para el próximo vamos a continuar con el tema. Digamos que esta será como la primera parte, espero que les haya gustado y pues muchísimas gracias por su atención. Pastor, un gusto. No, siempre gracias a todos, saludos y nos vemos si Dios quiere la semana que viene. Perfecto, nos vemos la próxima semana, muchísimas gracias. There's no time Wow, qué bárbaro.